¿Te imaginas a una Shakira de tan solo 14 años enfrentándose al silencio de las radios tras lanzar su primer disco? Su voz temblaba, sus sueños pendían de un hilo y el fantasma de la carrera truncada amenazaba con devorarla. Hoy descubrirás cómo la futura reina del pop latino transformó ese golpe devastador en la chispa que encendió su ascenso imparable. En 1991, tras el modesto éxito de su maqueta Magia, Shakira tenía claro que su pasión por la música no conocía límites. Con apenas 14 años, ahorró cada peso posible, y junto a un pequeño equipo de producción local en Bogotá, alquiló un cuarto trasero convertido en estudio improvisado. Allí, rodeada de viejas consolas de casete, cableado a medio colgar y micrófonos prestados, grabó Peligro, un álbum de 10 canciones que en sus letras destilaban adrenalina rockera y baladas introspectivas. Cada tarde, saliendo de clases, la joven Shakira corría directo al estudio. Pasaba horas afinando su voz, ensayando guitarras eléctricas e incorporando coros de amigos que doblaban todas las voces femeninas. En las paredes, pegó recortes de revistas con portadas de Madonna y Alanis Morissette, sus ídolos de entonces. Soñaba en grande, pero el entorno apenas ofrecía recursos, los parlantes fallaban, la cabina de grabación crujía, y en más de una toma, la máquina de casete se comió fragmentos de su voz. Aún así, Shakira lo daba todo. En el tema estrella, Voz de acero, describía un anhelo de libertad. Mi garganta arde, quiero gritar hasta romper el cielo. Aunque el mundo no escuche mi desvelo. Esa frase era el manifiesto de una adolescente dispuesta a sacrificar su infancia por un sueño. En 1993, con su primer disco en manos, Shakira y su familia organizaron un pequeño evento en un café popular de Barranquilla. Invitados locales, periodistas de provincias y algunos de JS de radio estuvieron presentes. La expectación era moderada, se hablaba de una niña prodigio que prometía mucho, pero nadie imaginó el impacto real hasta que escucharon el álbum completo. Los sencillos se enviaron a emisoras de Bogotá y Medellín, acompañados de fotos promocionales de la joven artista con chaquetas de cuero y maquillaje dramático. Shakira creía que, de un momento a otro, la llamarían para entrevistas nacionales y ofertas de giras escolares. Sin embargo, al cabo de 2 semanas, la respuesta fue el silencio. Los locutores apenas introdujeron Peligro y las ventas iniciales quedaron muy por debajo de las expectativas de la discográfica local. Ese primer tropiezo llevó a la productora a reducir el presupuesto de promoción. Los afiches de conciertos se rasgaron en callejones, las copias del disco se acumularon en bodegas y la joven cantante vio cómo la ilusión de verse en un escenario grande se desvanecía. Para Shakira, aquel fue su primer choque de realidad. La música no siempre obedece al talento, sino al marketing, los contactos y a veces, la pura fortuna. Días después del lanzamiento, Shakira recibió sus primeras críticas duras. Un crítico local escribió en un periódico de tirada limitada: aunque la voz de Shakira muestra potencial, el repertorio carece de cohesión y el sonido resulta amateur. Para una chica que había vertido su alma en cada canción, aquellas palabras fueron como cuchillos. De regreso a casa, evitó a sus compañeros de colegio que la felicitaban con miradas de lástima. En su habitación, cerró la puerta, rompió varios cuadernos de letras y dejó escapar un llanto cargado de rabia y decepción. Sus padres, al principio, intentaron consolarla con promesas de un segundo intento. Pero Shakira no podía separarse de la sensación de fracaso ni un instante. Cada vez que veía una radio encendida, su corazón se oprimía. Cada vez que escuchaba una guitarra, recordaba la crudeza del estudio improvisado. Aquella herida emocional estuvo a punto de arrastrarla a abandonar la música para siempre. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirse, Shakira encontró un respiro en las calles de Barranquilla. En lugar de aislarse, comenzó a caminar al atardecer por el malecón del río Magdalena. Allí, con el cuaderno de siempre, anotaba versos improvisados inspirados en los pescadores, los vendedores de corozo y el murmullo del agua. En ese entorno, redescubrió la mezcla de ritmos colombianos que la habían marcado en su infancia: cumbia, vallenato y porros. De noche, invitaba a músicos amigos para jam sessions en patios vecinales, sin presiones de estudio ni plazos de entrega. Flotaba un espíritu libre en esas reuniones, no había expectativas de éxito, solo el placer de crear juntos.
Fue en una de esas sesiones íntimas donde nació Canto de Esperanza, una balada que Shakira cantó a capella bajo un árbol de mango. La grabó con su pequeña grabadora de mano, y aunque la calidad era baja, la emoción cruda se percibía en cada nota. Esa versión casera, circulando entre allegados, generó un pequeño zumbido de entusiasmo local, devolviéndole la fe en su voz. Al mes de aquel renacer creativo, Shakira se sentó con su cuaderno y escribió 3 palabras que se convertirían en su mantra: autenticidad sobre perfección. Comprendió que el público no solo busca voces pulidas, sino historias reales. Aprendió a valorar el arte por lo que comunica, no por la impecabilidad técnica. Esa lección la impulsó a replantear su carrera, no quedaría atrapada en la búsqueda de un éxito instantáneo, sino que cultivaría su voz auténtica, recordando siempre las lágrimas y la pasión de aquellos primeros días. Con ese aprendizaje, comenzó a trazar un nuevo plan, ensayar fusiones de ritmos autóctonos, perfeccionar su guitarra, y sobre todo, afinar la capacidad de transmitir emoción antes que virtuosismo. Así sentó las bases para el gran salto que la llevaría, pocos años después, a componer «Donde están los ladrones», y convertirse en la artista global que hoy conocemos. Tras el pequeño éxito de la grabación casera de Canto de Esperanza, la voz de Shakira empezó a filtrarse más allá de Barranquilla. Un demo circuló por círculos de productores latinoamericanos hasta que llegó a manos de Miguel Ángel Arenas, apodado Capi, un veterano ejecutivo de Sony España en Madrid. Impresionado por la crudeza y la autenticidad de aquellos versos, Capi vio en la joven talento algo que no había encontrado en otros artistas: una historia real, sin máscaras. En una carta formal, Sony España ofreció a la familia de Shakira un contrato para producir un segundo álbum, pero con la condición de que la voz, las letras y la autoría permanecieran intactas. Para los padres de Shakira, arrepentidos de la presión que habían dejado caer sobre ella tras Peligro, fue un alivio. Por fin alguien reconocía que la verdadera fortaleza de su hija residía en su esencia artística. En 1996, con 15 años recién cumplidos, Shakira se trasladó a Barcelona junto a sus padres para instalarse cerca de los estudios de Sony. Dejó atrás el calor húmedo del Caribe para enfrentarse al clima templado y al ritmo trepidante de una capital europea. El choque cultural fue mayúsculo: la comida, los horarios y el idioma oficial, el catalán y el castellano de España, diferían de los sonidos de su infancia. Sin embargo, esa sensación de desarraigo se convirtió en materia prima para la creatividad. Caminaba cada tarde por el Paseo de Gracia tomando notas en su cuaderno, gestos de la gente, conversaciones escuchadas en cafeterías, melodías de guitarras flamencas que escapaban por las ventanas. Todo se sumaba a un nuevo crisol de influencias que en su mente empezó a fusionarse con la cumbia y el vallenato de siempre. Con José Gaviria y Luis Fernando Ochoa como productores, Shakira entró en los estudios Metro de Barcelona decidida a reinventarse. Fue un trabajo exhaustivo. Selección de repertorio: de 20 canciones propuestas, se eligieron 12 que combinaran rock pop con tintes latinos y letras de contenido social. Letras de denuncia, inspiradas por la poesía de Pablo Neruda, citado por Shakira como un maestro de la emoción. Varias canciones denunciaban la corrupción y la injusticia. Experimentación sonora: Ochoa introdujo guitarras eléctricas, percusiones latinas y hasta un charango andino en Moscas en la casa, demostrando que no había barreras de géneros. Las sesiones duraban hasta la madrugada. Cuenta el equipo que Shakira exigía regrabar versos completos si no lograba transmitir la verdad de cada palabra. Su perfeccionismo extremo, testigo de aquel llanto en el patio infantil, se entrelazó esta vez con un saber técnico sorprendente para su edad. Para insuflar mayor fuerza poética, Shakira propuso incluir fragmentos de Neruda en Octavo Día, una pieza que habla de la creación del mundo desde la mirada de un yo femenino. Aunque al principio los productores temieron que el público no entendiera las referencias literarias, Shakira defendió la inclusión: si la gente puede sentir una emoción, entenderá hasta el verso más críptico. Como secreto adicional, grabó en una sala aparte una pista vocal alterna, casi en susurros, que solo se revelaría en un eventual álbum de edición de coleccionista. Esa cámara oculta muestra a la Shakira más íntima, la que aprendió a llorar y a cantar en el patio de su casa. Sony España ideó una campaña que giraba hacia la narrativa de superación. En entrevistas y prensa, se habló abiertamente de Peligro como la primera caída y de Donde están los ladrones como el renacimiento.
Aquella honestidad creó complicidad con los medios. En lugar de vender una estrella inmaculada, presentaban a una joven luchadora, frágil y poderosa a la vez. Se produjeron 3 vídeos promocionales de bajo presupuesto filmados en Barranquilla, para apelar a sus orígenes, y Barcelona, para mostrar su evolución. En ellos, se la veía caminando por callejones caribeños, llorando bajo la lluvia y, luego, rompiendo cadenas imaginarias frente a un skyline europeo. Ese contraste visual selló la historia de la artista que sobrevivió a su primer tropiezo. El 3 de septiembre de 1998, el single Ciega, sordomuda, irrumpió en las radios españolas y latinoamericanas. La mezcla de riff de guitarra poderosa, ritmo bailable y versos enigmáticos, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda, resultó adictiva. En 2 semanas, llegó al top 10 en España y en varios países de América Latina. El álbum completo se lanzó un mes después y obtuvo certificaciones de platino en España y oro en México. Shakira, con apenas 21 años, asistió a su primera entrega de premios, donde recogió galardones por Mejor Álbum Rock y Artista Revelación. Aquella noche, en la alfombra roja, confesó a la prensa: sin aquel fracaso inicial en Peligro, hoy no existiría esta Shakira que canta con todo el corazón. Para 1999, Shakira emprendió la gira Donde están los ladrones tour, que la llevó por 30 ciudades en 2 continentes. El público respondía con fervor y los recintos crecían en capacidad. Cada show arrancaba con una proyección en pantalla contando brevemente la historia de su primer álbum fallido y cómo ese golpe la hizo más fuerte. Aquel gesto de vulnerabilidad en vivo creó un lazo emocional muy potente. Fans de todas las edades se identificaban con la idea de que el éxito no es una línea recta, sino un camino de altibajos. Tras el éxito arrollador de Donde están los ladrones, Shakira sabía que aún quedaba la última frontera, el mercado en inglés. Con la misma determinación que la llevó a rehacer su primera caída, en 2001 grabó Laundry Service, su álbum debut anglo. Pero esta vez, no era una simple traducción de emociones, fue la culminación de todo lo aprendido: autenticidad, vulnerabilidad y el valor de narrar su propia historia. Preparación exhaustiva, clases de fonética, sesiones de coaching vocal en Miami y decenas de bocetos de letras hasta afinar cada palabra. Colaboraciones estratégicas, trabajó con The Rockefeller, curó arreglos de guitarra con Lester Méndez y buscó coautores que compartieran su visión sincera. Estilo híbrido, mantuvo el sabor latino en canciones como Whenever, Suerte en la versión española, fusionando flautas andinas y percusiones del Caribe con guitarras acústicas y arreglos pop. Cuando Laundry Service llegó a las tiendas, vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo. Pero detrás de esas cifras, estaba la joven que aprendió a levantarse tras el golpe de Peligro, ahora convertida en una lección viva de resiliencia. En 2010, la FIFA la convocó para componer el himno oficial del Mundial de Sudáfrica. Con Baka Baka, Nesto es África, Shakira demostró que sabía convertir un desafío en triunfo colectivo. Integridad cultural, invitó a las Ladies First, un grupo africano, para grabar coros auténticos. Mensaje de unión, la letra habla de luchar juntos, de aprender de las derrotas y de alzarse con optimismo. Impacto mundial, la canción rompió récords de descargas y se mantuvo semanas en el top mundial de iTunes. Este hito reforzó su carrera post-fracaso, ya no era solo la artista que se sobrepuso a un disco fallido, sino la figura capaz de movilizar a millones con un mensaje de esperanza. Shakira convirtió su primer fracaso en un manual de supervivencia artística. Sus principios. 1. Honestidad ante todo, no ocultar las cicatrices, sino integrarlas en la narrativa. 2. Adaptación constante, reinventarse sin traicionar la propia voz. 3. Comunidad y gratitud, agradecer cada tropiezo por ser la chispa de nuevas ideas. Así, cada álbum posterior, desde Fijación Oral hasta El Dorado, lleva el eco de esa lección original, que una caída puede ser el punto de inflexión que define tu destino. Hoy, al mirar su trayectoria, entendemos que el primer tropiezo de Shakira no fue un error, sino la mejor escuela que pudo tener. Emprendedores, aprendan que un fracaso temprano puede dar la dirección real de su proyecto. Artistas, recuerden que la autenticidad y la emoción conmueven más que la perfección técnica. Cualquiera en un momento de duda, sean valientes y sigan adelante, el éxito duradero nace de cómo nos levantamos.
Y así concluimos la historia de cómo Shakira sobrevivió a su primer fracaso musical y lo transformó en la palanca de su éxito global. Si esta historia te inspiró, dale un like, comparte tu experiencia de superación en los comentarios y suscríbete para más relatos de resiliencia y éxito en el mundo de la música. Activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo vídeo.